Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela Parada Pico y el día de hoy vamos a hablar sobre otro asesino en serie. Yo me imagino que muchos ya han escuchado sobre Ted Bundy y si no, pues en Netflix hay una película con Zac Efron que habla pues de este asesino, pero pues más adelante les voy a mostrar algunas imágenes para que refresquen su memoria. No me adelanto más, así que comenzamos. La historia de Ted Bundy nos demuestra que nunca se sabe quién puede resultar siendo un psicópata y peor aún que podamos normalizar la violencia. La película que yo les estaba hablando al comenzar este video que yo vi en Netflix, que es protagonizada por Zac Efron, se llama Extremadamente cruel, malvado y perverso. Y realmente al final, quiero ser sincera, pensé y llegué a dudar si realmente era él el que había cometido todos estos crímenes. Tal vez hay tanto revuelo en esta historia porque pues es uno de los peores asesinos seriales en la historia, pero al verlo no verías como un asesino como tal porque es muy encantador. Es lo que yo les dije también al principio, que yo llegué a dudar si realmente había cometido estos asesinatos o no, porque como lo muestran en la película y como al final de este video les voy a explicar lo que dijo Netflix después de esto, es que como que el físico inhibe todo, entonces hay que apartar eso y ser objetivo cuando uno analiza un crimen. El nombre completo es Theodore Robert Cullen Bundy, más conocido como Ted Bundy. Nació en una familia violenta en la época de los 40. No estaba bien visto que una mujer soltera fuera madre, por lo que los abuelos de Bundy lo hicieron pasar por su hijo hasta los 4 años. En este tiempo fue testigo del extremo abuso que ejercía su abuelo sobre las mujeres de su familia. Para los criminólogos y psicólogos que han estudiado este caso, este es un foco importante en el desarrollo de su comportamiento psicópata. Descubrir durante la adolescencia que su hermana en realidad era su madre le creó un profundo rencor. Comenzó lentamente en sus primeros años de adolescencia, pues solía atrapar animales y torturarlos. Después comenzó a robar, hasta que en 1974 tenemos su primer víctima conocida, Johnny Les, una joven universitaria a la que golpeó y violó. Lenz salió viva del ataque, sin embargo, unas semanas después, Linda Ann, de 21 años, no tuvo la misma suerte. La historia de Ted Bundy tiene dos mujeres importantes en la historia. Primero es su mamá, que pues al principio la decían pasar como su hermana y pues que realmente tiene como sentimientos encontrados. Y la segunda es su novia de la universidad, que se llama Stephanie Brooks. Ambas mujeres tenían rasgos físicos en común: cabello largo y castaño, peinada con una línea en el medio que normalmente Ted buscaba en sus víctimas, que se parecieran a su mamá o en este caso a su novia. Ted Bundy se inscribió en la Universidad de Puget Sound y empezó a estudiar psicología, área en la que resultó ser un buen estudiante. Y en 1967 se enamoró y empezó una relación con una compañera de la universidad, la que yo les comenté, Stephanie Brooks. Sin embargo, 2 años más tarde, esta se licenció y terminaría por dejar la relación debido a su inmadurez y ausencia de objetivos claros. Bundy se obsesionó con ella, mandándole frecuentemente cartas para disculparse y obviamente para reconquistarla y volver a comenzar una nueva relación. Pero pues ella lo rechazaba. Nunca le contestó estas dichosas cartas. Durante el mismo año abandona los estudios y en esa época empieza a tener diferentes empleos, y en 1969 empezó una nueva relación con Elizabeth Kopler, que duraría 5 años, a pesar de seguir en contacto por carta con su anterior relación. Tiempo después terminaría por graduarse y en 1973 se inscribe en la Universidad de Washington para estudiar Derecho.
Se interesa también y empieza a participar en el mundo de la política por el Partido Republicano y vincularse a diferentes actividades comunitarias, llegando a ser voluntario en un servicio telefónico de ayuda a mujeres sexualmente agredidas e incluso a ser condecorado por salvar a una menor de ahogarse. Volvería a reencontrarse con Stephanie Brooks y tener una breve relación con ella, que esta vez terminaría él tras volverse extremadamente frío. Sin embargo, en 1974 es la fecha en donde empieza a registrarse los primeros crímenes de Ted Bundy. En enero de ese año, Ted, aún en la universidad, entra a la habitación de Johnny Les, le propicia muchos golpes con una barra de hierro y la viola. Ella sobrevivió, pero realmente tuvo muchos daños cerebrales. Llevaría a cabo el mismo procedimiento con Linda Ann, a quien este caso sí la mataría. Hizo desaparecer el cadáver, si bien no limpió la sangre. Esta muerte daría inicio en cadena a varios asesinatos y desapariciones de varias mujeres estudiantes de esa universidad, entre ellas Carol Valenzuela, Nancy Wilcox, Susan Rancourt, Donna Manson, entre otras. Pasemos al modus operandi. Ted Bundy, pues como era tan carismático y tan bonito y tan atractivo a la vista de las mujeres, pues él se aprovechaba de eso. Pues antes las seguía y las atrapaba y luego las estrangulaba, pero vio que eso como que llevaba como mucho tiempo y mucho esfuerzo físico, así que utilizó sus atributos físicos para su favor. Entonces él se ponía unos vendajes en el brazo y como que se lo amarraba para decir que tenía ese brazo roto, pero pues obviamente era mentira, y iba con unos libros. Le decía a las chicas que lo ayudaran a llevar esos libros al carro, y pues ellas, pues como lo veían tan encantador y tan lindo, pues obviamente no pensaban que les fuera a hacer ningún daño. Entonces los acompañaba allá al carro, le ayudaban y todo, y en ese momento él les propinaba un golpe en la cabeza y las dejaba dentro del carro para luego irse con ellas. Las víctimas a menudo eran violadas y descuartizadas. Él guardaba sus cabezas decapitadas como trofeos. No era raro que también mantuviera relaciones sexuales ya cuando la víctima estaba muerta, y también le proporcionaba mordiscos en su cuerpo, que este fue uno de los causantes de encontrarle relación entre Ted Bundy y como los homicidios y los crímenes que ya habían obtenido. Ellos compararon los dientes y la mordida de él, y este fue como la estocada final que dijo: él es el asesino de todas estas mujeres. Durante el mes de noviembre del año de 1974, Bundy fingió ser un oficial de policía para acercarse a Carol DeRoche y hacerla subir a su coche. La joven accedió pensando que se dirigían a la comisaría, pero se encontró con que Bundy paró el coche e intentó esposarla. Afortunadamente, Carol consiguió zafarse antes de ser inmovilizada y huir, tras lo cual acudió a la policía. Ella condujo al primer relato robot del sospechoso. Dicho retrato hizo pensar a diferentes testigos que Bundy era el culpable, hasta su propia novia Elizabeth. Ted Bundy siguió secuestrando y matando a numerosas jóvenes, variando su aspecto y viajando a diferentes estados con el fin de no levantar sospechas. Pero en 1975 un coche de policía dio el alto al coche de Bundy y terminó por encontrar elementos indicativos como palancas, esposas y cinta con el que movilizaron a sus víctimas. Ted Bundy fue detenido. En este caso sería identificado por DeRoche como el autor de su secuestro. Recordemos que DeRoche es Carol, la que dio el primer retrato hablado. En 1976 daría inicio el primero de los juicios a los que sería sometido Ted. En este caso se le juzgaba por el secuestro de DeRoche, resultando en una condena de 15 años de prisión. Sin embargo, el análisis en el coche hallaron muchísimas pruebas de diferentes mujeres que estaban como desaparecidas. Así que esto condujo a que se le sometiera a un segundo juicio por la desaparición y asesinato de Melissa Smith y Karen Campbell.
En este segundo juicio, Bundy decidió representarse a sí mismo como abogado. Recuerden que él estuvo estudiando derecho años posteriores, motivo por el que se le permitió visitar la biblioteca de cara a preparar su defensa. Sin embargo, aprovechó la situación para escapar, si bien sería atrapado por las fuerzas policiales 6 días después. Volvió a fugarse en 1977. Esta vez alcanzó a irse hasta Chicago y adaptar una nueva identidad. En todo este trayecto mató a 3 chicas universitarias que hacían parte de una fraternidad que se llamaba Chi Omega. También secuestró y mató a Kimberly Leach, de 12 años de edad. Finalmente fue detenido en un hotel de Florida después de que la matrícula de su coche fuera reconocida. Tras ser detenido por segunda vez, sería juzgado el 25 de junio de 1979 por asesinato. Se le permitió ejercer su propia defensa, pero las pruebas existentes en su contra, como los testigos que lo vieron salir de la fraternidad y también a los sobrevivientes de sus agresiones, y junto a pruebas físicas y comparaciones que yo les había contado sobre las mordeduras en el cuerpo de las mujeres, terminaron declarándolo culpable y condenado a la silla eléctrica. A pesar de ser sentenciado a la muerte, la ejecución de Ted Bundy tardaría años en llegar, y es que Bundy intentó retrasar todo lo posible la fecha de su ejecución, confesando múltiples asesinatos, algunos reales y otros posiblemente para obtener más tiempo, y ofreciendo pistas sobre la localización de las víctimas y pretendiendo colaborar con la policía para obtener prórrogas en su condena. Pero a pesar de estos crímenes y estos actos, recibía demasiadas cartas de fans, porque como lo veían tan bello, tan hermoso, tan carismático, decían que él no era culpable, que no podía ser culpable. Una de las numerosas fans que creía que él era inocente fue con ella, con la que tuvo una hija. Durante sus últimos años sostuvo entrevistas con psiquiatras en las que narró su vida y se analizó su estado mental. Los test utilizados indicaban impulsividad, inmadurez, egocentrismo, complejo de inferioridad y ausencia de empatía, entre otras características. Por otro lado, Ted Bundy confesó sus gustos por la pornografía sádica y también los asesinatos a mujeres con cabello largo y castaño, que eran similares a la de su madre y su exnovia, que fue las personas con las que sentía como resentimiento, que había sentido que lo habían abandonado en esos momentos que él más se sentía vulnerable. Finalmente, Ted fue ejecutado el 24 de enero de 1989. Tal vez una de las características más preocupantes que tuvo este caso de Ted Bundy es cómo las mujeres idealizaban a este hombre y como que ponían a un lado todos los crímenes que él había cometido y lo ponían como que era una persona inocente simplemente por su belleza física y su carisma. Y claro, aquí va ligado Netflix con la película que yo les había comentado desde el principio, que fue protagonizado por Zac Efron, es que no se idealizara a este personaje, que se mantuviera como esa vista objetiva de no mezclar como la belleza, lo físico, con realmente los crímenes tan atroces que él había cometido. Bueno, y hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado muchísimo. A mí me encantó investigar sobre esto y más que todo porque me abrió ese panorama que yo había quedado ahí después de ver esa película. Como les dije, como que sí, como que no, pero en definitiva es un asesino y punto. No se te olvide darle like, suscribirse y nuestras redes sociales Facebook e Instagram como J3 Cultura y el personal en Instagram como Daniela_Pico. Todos los links directos estarán aquí abajo en la descripción para que los dirija así de rapidito. Y no siendo más por este video, aquí me despido.